Se conoce como la Guerra de Troya a un enfrentamiento bélico central en la mitología griega. Enfrentó a los ciudadanos de la ciudad de Troya, también llamada Ilión, en Anatolia Occidental, en Asia Menor, contra los principales reinos aqueos de la Grecia antigua y sus aliados, dánaos y argivos. Los historiadores griegos del período arcaico sostenían que el conflicto troyano ocurrió entre los siglos Cili y Silla. C. Algunos de sus episodios son narrados en los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero, siglo VIII a.C. La guerra de Troya es uno de los incidentes de mayor relevancia dentro de la épica griega y del imaginario grecolatino. Durante siglos, la sociedad moderna consideró que se trataba de un relato netamente mítico. Sin embargo, a finales del siglo XIX, Heinrich Schliemann impulsó una serie de campañas arqueológicas en las que se encontraron los restos de varias ciudades griegas de la época y, entre ellas, aquella que podría ser la ciudad mítica de Troya. Desde entonces, se han llevado a cabo numerosos estudios arqueológicos e históricos para comprobar si efectivamente se trató de la ciudad retratada en los poemas homéricos. Si bien la mayoría de los especialistas consideran que la ciudad de Troya efectivamente existió, los relatos sobre la guerra de Troya contienen componentes míticos. Actualmente, muchos historiadores se dedican a identificar cuánto del relato pudo haber sucedido en la realidad y cuánto pertenece a la mitología. Troya se ubicaba en el occidente de Anatolia, actual Turquía, sobre la costa mediterránea de Asia Menor. Actualmente, se identifica con el yacimiento arqueológico de la colina de Isarlik. Las sucesivas excavaciones indicaron que, en diferentes momentos, el lugar estuvo ocupado por 10 ciudades distintas. De ellas, la mayoría de los especialistas acuerdan en que la sexta o la séptima pueden haber sido la ciudad que se menciona en los poemas de Homero. Los relatos míticos de la guerra de Troya ubican el enfrentamiento entre los siglos Cili y Silla. C. Periodo histórico en que predominó la civilización micénica. Las regiones del Peloponeso y Anatolia estaban dominadas por diferentes reinos, construidos en torno a ciudades amuralladas. Estos reinos pertenecieron a pueblos aqueos, jonios y eolios, de origen indoeuropeo. Los reinos eran independientes y competían por riquezas, territorios, influencia política y, especialmente, por el control de las rutas comerciales, fundamentales para la supervivencia de las ciudades. A lo largo de su historia, formaron alianzas y se enfrentaron en diferentes guerras. La guerra de Troya se ubica en este contexto bélico. La mitología cuenta que la guerra de Troya fue causada por el rapto de la mujer más bella del mundo, Helena, esposa de Menelao, el rey de Esparta. Durante una misión diplomática de los troyanos, el príncipe Paris se enamoró de ella. Una versión señala que la sedujo y otra que la raptó. En cualquier caso, con la ayuda de la diosa Afrodita, Paris se llevó a Helena a Troya. Su esposo Menelao convocó a los reyes de la alianza aquea con el objetivo de traerla de vuelta y limpiar su honra. Todos se comprometieron a apoyarlo en una guerra con el objetivo de recuperarla y castigar a los troyanos. Una visión menos mitológica, no obstante, resalta la importancia de Troya en el contexto político y económico de la costa oriental mediterránea. Su ubicación geográfica era estratégica porque controlaba el paso del mar Egeo al mar Negro y, de esta manera, los troyanos dominaban las rutas comerciales que unía ambas regiones. ¿Cuánto duró la guerra de Troya? Según relata la tradición, el sitio de Troya duró 10 años, durante los cuales las tropas aqueas acamparon alrededor de la ciudad. La narración de la Ilíada es abundante en personajes, pero los principales para el relato de la guerra son, Aquiles, el de los pies ligeros, hijo de Peleo y rey de los Mirmidones. Al inicio de la Ilíada se niega a pelear junto a los griegos por una ofensa que le hace Agamenón. Patroclo, mejor amigo de Aquiles y compañero de su ejército. Héctor lo mata en batalla creyendo que es Aquiles, ya que Patroclo se coloca su armadura para inspirar al ejército griego. Agamenón, líder de la expedición aquea, rey de Micenas y hermano de Menelao. Menelao, rey de Esparta y esposo de Helena de Troya, quien reclama a los troyanos su devolución por las armas. Paris, príncipe troyano y secuestrador de Helena, contaba con los favores de Afrodita. Héctor, hermano de Paris y el mejor de los guerreros troyanos, es muerto en combate por Aquiles y su cuerpo es arrastrado de su carreta como forma de escarnio. Príamo y Hécuba, reyes de Troya y padres de Héctor y Paris. Odiseo, rey de Ítaca y uno de los grandes héroes griegos, inventor de la treta del caballo de Troya. Áyax,
conocido como Áyax el Grande o Áyax Telamonio, hijo de Telamón, rey de Salamina y Peribea, era el segundo héroe griego en valor y fuerza luego de Aquiles. Durante la guerra de Troya, Aquiles encontró la muerte. Según la leyenda, este héroe griego era invulnerable, gracias a los oficios de su madre, la ninfa Tetis. Su único punto débil eran sus talones. Venció en buena ley al héroe troyano Héctor y vengó así la vida de su amigo Patroclo. Pero se ganó la furia de los troyanos y de los dioses al arrastrar el cadáver de su carro, humillándolo en el campo de batalla. Más adelante, el castigo le llegó en manos de París, hermano de Héctor, quien atravesó sus talones con una flecha certera. Así le dio muerte al gran héroe y cumplió la profecía que su madre le había hecho al partir hacia Troya. La estrategia que otorgó la victoria a los griegos es sumamente conocida: el caballo de Troya. El autor de la idea fue Odiseo, el más sagaz e ingenioso de los líderes aqueos. Él propuso a sus compañeros fabricar un gigantesco caballo de madera. Dentro se escondieron los soldados griegos. Luego de construirlo y dejarlo a orillas del mar, retiraron la flota y la ocultaron tras unos riscos cercanos, para simular que se habían rendido y regresado a Grecia. Los troyanos, devotos de Poseidón, que se vinculaba con el caballo, creyeron que se trataba de una ofrenda griega al dios para que les otorgara un buen regreso a casa. Alegres por su supuesta victoria, lo llevaron dentro de los enormes e impenetrables muros de su ciudad, para homenajear a su dios tutelar. Una vez adentro, los soldados infiltrados esperaron hasta la noche para abandonar su escondite y abrieron las puertas de la ciudad. Así, el ejército griego pudo saquear y vencer a Troya. La guerra de Troya fue ganada por el ejército invasor, gracias a la estratagema del caballo. Durante la noche, la ciudad fue invadida, saqueada y destruida, los hombres y niños troyanos masacrados, y las mujeres tomadas como esclavas. Nada quedó en pie de la antigua ciudad asiática. Los soldados repartieron el botín obtenido con el saqueo. Además, el primer objetivo, que era recuperar a Helena, fue cumplido. Aunque entonces los ejércitos griegos emprendieron el retorno a casa, el costo de la victoria en vidas griegas fue altísimo. Las consecuencias de la guerra de Troya fueron la derrota de Troya y su saqueo y destrucción total a manos aqueas, el asesinato del rey Príamo y de toda la nobleza troyana, así como la esclavización de sus mujeres, la pérdida de numerosas vidas de ambos bandos, incluidos grandes héroes griegos como Aquiles y Áyax, o de los troyanos Héctor y París, el inicio del largo viaje de retorno a casa de Odiseo, según se narra en la Odisea, el inicio del periplo de Eneas y los poquísimos sobrevivientes de Troya en su gesta que los llevaría a fundar Roma, según se fabula en la Eneida. Las principales fuentes para conocer la guerra de Troya son los poemas homéricos y los fragmentos que nos han llegado de las narraciones de otros autores griegos posteriores. Los poemas homéricos son un conjunto de narraciones épicas tradicionalmente atribuidas a Homero, un poeta del siglo VIII a.C. Actualmente, los especialistas consideran que los poemas homéricos no fueron la obra de una sola persona y que las narraciones tampoco corresponden a una misma época. Más allá del debate entre especialistas, se considera a los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, la principal fuente para conocer los sucesos de la guerra de Troya. Ambos poemas describen acontecimientos del siglo XIII a.C. Sin embargo, los especialistas consideran que el mundo que retratan corresponde al del siglo VIII a.C. Ilíada. Se relata el 10º año de la guerra, la expedición al Asia Menor de los ejércitos liderados por Agamenón para conquistar la ciudad de Troya y se enfoca en los sucesos que se desencadenan a partir de que Aquiles se retira de la lucha. Odisea. Se narran las aventuras de Odiseo, también llamado Ulises, un héroe importante de la guerra, en su viaje de retorno a su patria. Fragmentos de la literatura griega arcaica, siglos B y B a.C. Otros poemas de la literatura griega arcaica completan el relato del ciclo troyano. Sin embargo, de ellos solo han sobrevivido fragmentos o resúmenes relatados por otros historiadores antiguos. Cipria narraba todo el ciclo troyano anterior a los relatos homéricos. Etiópida relataba las últimas hazañas de Aquiles, es decir, sucesos posteriores a la Ilíada homérica. Pequeña Ilíada detallaba la historia del caballo de madera. Iliotersis describía la caída de Troya. Telegonía contaba la historia de Telégono, en busca de su padre Odiseo. La guerra de Troya y sus consecuencias también fueron el tema de numerosas obras literarias del período clásico de la Grecia antigua, del helenismo,
Orestiada de Esquilo. Áyax, Electra y Filoctetes de Sófocles. Ifigenia en Aulide, Andrómaca, Hécuba, las troyanas, Electra, Helena, Orestes y Reso de Eurípides. Postoméricas de Quinto de Esmirna, siglo III d. C. La guerra de Troya ha sido retratada en el cine en numerosas ocasiones. Es una historia mítica pero fundada en sucesos reales y los diferentes directores han retratado los sucesos con mayor o menor libertad. A su vez, el cine se ha basado tanto en los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea, como en otras fuentes para profundizar la puesta en escena. Algunas de las películas más icónicas que retratan el tema troyano son, Ulises, Mario Camerini, 1954, Helena de Troya, Robert Wise, 1955, Guerra de Troya, Giorgio Ferroni, 1961, La ira de Aquiles, Marino Girolami, 1962, Las aventuras de Ulises, Franco Rossi, 1968, Odisea, Andrei Konchalovsky, 1997, Helena de Troya, John Kent Harrison, 2003, Troya, Wolfgang Petersen, 2004.